Uno de los métodos más importantes es la observación participante, que según el autor Buber comprende básicamente dos importantes acciones que debe emprender el investigador. La primera es observar desde adentro cómo funciona el entorno y todo lo que está alrededor del investigador. Y la segunda es participar en una o más actividades de la población por parte del investigador. Listo. Para hacer uso de la recolección de datos o recolección de información, el investigador debe básicamente seleccionar primero el conjunto de informantes de los cuales va a sacar esta información, y ahí podrá determinar si hace entrevistas, encuestas y también es válida la revisión de datos. Otra técnica de gran importancia para recabar datos es la entrevista. Se dice que es de gran utilidad, sobre todo para la investigación cualitativa, y se define como una conversación que se propone más allá del simple hecho de conversar. El autor Canales define la entrevista como una conversación interpersonal entre el entrevistador y el sujeto de estudio para tratar de que éste le ayude a recolectar datos que puedan ser de importancia, que puedan responder preguntas de la investigación. Algunos autores argumentan que la entrevista puede ser más eficaz que el cuestionario porque busca respuestas más profundas y además puede durante el proceso aclarar dudas. El primer tipo de entrevistas son las entrevistas estructuradas. Las entrevistas estructuradas son entrevistas hechas de antemano y que se aplican de igual forma a todos los sujetos a los que se les va a preguntar. De esta forma, la gran ventaja de este método es que las entrevistas pueden ser cuantificables y pueden ser agrupadas para ser analizadas. Una gran desventaja de esta entrevista estructurada es que hace falta flexibilidad en la misma y por lo tanto hay una menor profundidad en el análisis. El siguiente tipo son las entrevistas semiestructuradas. Estas presentan un mayor grado de flexibilidad y da la opción de preguntar al sujeto cosas diferentes y pues se puede analizar más profundamente. Las entrevistas no estructuradas son entrevistas más informales y más flexibles. Estas tienen la ventaja de que el entrevistador puede incidir también en la confianza del entrevistado. Al ver pues que el entrevistador no tiene o no llega con un plan tan rígido para él. De esta forma podemos hacer que el entrevistado se relaje y nos pueda dar unos conceptos más frescos y más tranquilos. La técnica de la encuesta es una de las más usadas y de las más válidas en la investigación, puesto que esta permite obtener un gran volumen de datos y permite organizarlos. De esta forma, pues la información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, puesto que hay la posibilidad de que las manifestaciones realizadas por los encuestados nos dé la posibilidad de encontrar esa información que estamos buscando. Una de las grandes ventajas de la encuesta es que permite aplicaciones masivas. De esta forma, si hacemos el proceso de muestreo adecuadamente, podemos llegar a conclusiones que pueden ser aplicables para una población. Otra gran ventaja de la encuesta es que la información se recoge de un modo estandarizado mediante cuestionarios, lo que nos va a facultar para hacer relaciones y comparaciones intragrupales. Uno de los pasos más importantes es el muestreo, puesto que para hacer un análisis real y de alguna manera válido, lo que debemos hacer es
seleccionar una muestra que sea apropiada para la investigación. Para seleccionar una muestra apropiada, debemos definir los casos sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. También debemos delimitar la población, debemos elegir el método de selección de la muestra, si queremos que sea probabilístico o no probabilístico. También debemos precisar el tamaño de la muestra requerido, aplicar el procedimiento de selección y obtener la muestra. La muestra probabilística tiene las siguientes características. Requiere precisar el tamaño de la muestra. Requiere seleccionar unidades o elementos muestrales. Sus tipos son historia simple, muestra estratificada y muestra por racimos o clústeres. Por otro lado, el muestreo no probabilístico selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. De esta forma es más como para investigaciones cualitativas. Algunos de los métodos cuantitativos más importantes para aplicarlos a nuestras investigaciones son los siguientes. La inferencia estadística, que busca obtener conclusiones sobre cantidades desconocidas, como pueden ser las características de una población o las relaciones hipotéticas entre esas características. Otro elemento que podemos utilizar es la comparación de dos medias. Este, por ejemplo, lo podemos utilizar si quisiéramos comparar el ingreso de los hombres con el de las mujeres. Otro método cuantitativo es el análisis de varianza de un factor. Si se requiere comparar 3, 4 o más características o variables entre sí, para eso se utiliza el análisis de varianza, diferente al anterior, que es para comparar solo dos medios. El análisis de asociación se usa, por ejemplo, cuando intentamos determinar si distintos instrumentos, métodos o personas obtienen valores similares cuando se mide una variable en las mismas unidades experimentales. El método de medidas de asociación se utiliza cuando se puede establecer un grado intermedio al examinar dos o más variables. Esto se llama asociación. La regresión lineal simple y múltiple por mínimos cuadrados ordinarios se prefiere en casos donde la variable dependiente y sea medido de forma métrica o continua. La regresión logística se usa cuando la variable dependiente se mide de forma categórica. El análisis de conglomerados o agrupamientos, también conocidos como clústeres, constituyen poderosas herramientas para la descripción y exploración de los datos multivariados. El análisis de factores, inventado por Charles Spearman, es una técnica multivariada cuyo principal objetivo es describir una serie de datos con muchas variables mediante un número menor de variables denominadas factores. El estudio de caso es uno de los métodos más usados para el análisis. Según el autor Daniel Díaz, es un examen completo o intenso de una faceta o una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Otros autores como McDonald y Walker hablan de un examen de un caso en acción. Muchos otros autores también definen el estudio de caso, pero la mayoría o casi todos coinciden en que es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso concreto que pretende ser aplicable este ejemplo, esta observación para la investigación que estamos haciendo. ¿Qué es un caso? Un caso, desde el análisis de caso, puede ser definido como una persona, una organización, un programa de enseñanza, un acontecimiento, etc. Me enfoca.
Se ve negro.